Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de 5 niveles del empresario, cómo pasar de emprendedor al líder empresarial, cuál es el camino que hay que recorrer, cuáles son esos escalones que hay que ir subiendo en esta escalera del empresario. Y bueno, yo soy Luis Felipe Varela, pero este y los demás webinars que vamos a compartir son presentados por Action Coach. Así que más allá de hablar de una persona y de su conocimiento, pues sí les quiero contar un poco cómo se creó Action Coach, cómo llegamos aquí. Y claro, que como muchos negocios, pues obviamente viene de la visión de una persona, Brad Sugars, que en Australia, un empresario que en Brisbane, Australia, era muy exitoso a sus 21 años, entonces la gente pues se acercaba y le pedía consejos de negocio, lo cual pues él los compartía con mucho gusto. Llegó a dar incluso conferencias, llenar seminarios, auditorios de 1,000, 2,000 personas, pero se daba cuenta que si visitaba a las personas, incluso aquellas que habían tomado más notas en el seminario, las visitaba 5 o 6 meses después en su negocio, la realidad es que veía que seguían operando como antes del seminario, como si no hubieran ido al seminario. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que van a un taller, a un seminario, toman un curso que tiene el potencial de cambiar su vida, salen muy entusiasmados, pero ¿qué pasa al cabo de 1, 2, 3 semanas, 2 meses? ¿Qué porcentaje del aprendizaje obtenido realmente terminan aplicando a su día a día? Igual, si son como yo, tal vez muy poco, ¿verdad? Eh, entonces, eso le frustraba. Entonces, cuando él fue entendiendo, dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que yo estoy compartiendo la receta para llegar a lo que yo he llegado, que de parte de quién es a donde quieren llegar los demás. Y además, quizás estoy obviando o estoy asumiendo que tienen una misma información o un mismo nivel de información, de formación, de interés, de conocimiento que yo, de disciplina que de parte de quién es así. Entonces, cuando entendió y sobre todo observó cómo funciona el coaching en los deportes, en los atletas, y veía que alguien que quiere correr 10 kilómetros por primera vez en su vida puede contratar al mismo coach que contrataría a alguien que quiere ir a las Olimpiadas de Atletismo, que sin embargo ese coach pues va a decir, bueno, ok, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Son 10 kilómetros, ok. ¿Tienes algún objetivo de tiempo o simplemente la distancia? ¿Cuál es la razón por la que quieres llegar a esos 10 kilómetros? Y en tu caso, que quieres ir a las Olimpiadas de Atletismo, bueno, ¿cuáles son los tiempos que te harían llevar? ¿Cuál es el camino, por ejemplo, las precalificaciones, todo esto, las competencias que vas a tener que hacer local, regional, nacional, internacionalmente para llegar a las Olimpiadas? ¿Cuáles son los resultados que debes de tener? ¿Qué características tiene la gente que lo está logrando y eso cómo se compara con las características que tienes tú? Y para cada uno le va a armar su propio plan de acción, ¿verdad? Y le va a estar monitoreando para que eventualmente, de manera ideal, pues ambos logren su objetivo. Bueno, entonces cuando entendió eso y vio cómo funciona así en el mundo de los deportes, dijo, esto es lo que necesitan los dueños de negocio. Alguien que no les venga a decir lo que tienen que hacer y que están mal si no lo hacen, ¿verdad? No, no alguien que les diga cuánto deben de ganar, cuánta gente tienen que contratar, a qué tamaño tiene que llegar su empresa, por qué tienen que llegar a ese. No, no, eso no lo necesitan. Lo que necesitan es alguien que les pregunte, bueno, ¿qué te llevó a ser empresario? ¿Qué objetivos tienes o tenías? ¿Qué tanto se parece tu realidad a esa visión que construiste? Si te interesaba la libertad de tiempo, de dinero, pues qué tanta libertad de tiempo y de dinero has alcanzado con lo que estás haciendo. Y bueno, ahora sí, eso sí, basado en estrategias probadas que funcionan, ¿verdad? Para otros dueños de negocio, pues bueno, ¿cuáles son algunas estrategias que puedes implementar para acercarte a tus objetivos? Y entonces así surgió Action Coach. Se convirtió él en el primer Action Coach a nivel global hace más de 30 años, ¿verdad? Pero con su visión de decir, bueno, pero esto yo no me lo puedo quedar, o sea, tengo que compartirlo, pero más allá que compartirlo yo, porque no me interesa hacerme famoso, decía, ¿cómo lo vuelvo un negocio replicable y una metodología que todas las personas, los dueños de negocio, la mayoría de los dueños de negocio se puedan beneficiar? Y entonces empezó a crear la marca Action Coach y buscar la manera de expandirla. También, obviamente, siguió
aprendiendo de los que consideraba los mejores, ¿verdad? Estas mismas personas luego le pidieron también participar en algunos talleres en conjunto y bueno, así se fue topando y trabajando con Robert Kiyosaki, con Tony Robbins, Grant Cardone, bueno, le ha entrevistado en un par de ocasiones para preguntarle, Brad, ¿cómo lograste tener una marca global donde pues tu nombre no necesariamente figure, ¿verdad? Jeffrey Gitomer en el tema de ventas, Marshall Goldsmith, obviamente ya en el tema de coaching, igual que Tony Robbins, Richard Branson en la parte simplemente de negocios y obviamente todo el aprendizaje que ha tenido y que ha seguido desarrollando, pues lo ha plasmado en presentaciones, pero también en libros, más de 15 libros que ha escrito, ¿no? Pero nuevamente, lo importante aquí no es la persona, sino lo que se construyó, que es la marca, Action Coach. Entonces, los conceptos que van a escuchar en este webinar y los conceptos que seguramente van a escuchar en otros webinars de Action Coach, da lo mismo si lo están escuchando ahora en español, porque están en España, porque están en América Latina, porque son hispanohablantes alrededor del mundo. Es los mismos conceptos que están escuchando ahorita gente en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, porque logró convertir una marca y poderlo trasladar ese conocimiento y de eso hace ya más de 30 años. ¿Y cómo fue la manera en que logró multiplicar esto y poder ayudar y llevar este conocimiento a otros dueños de negocio? Pues a través de convertirlo en franquicia, porque entendió que el modelo de franquicia garantiza un cierto nivel de estándar. Por eso les decía que es lo mismo que están escuchando gente en Japón, en China, en Vietnam, en América Latina, en Alemania, en Turquía, en fin, ¿no? Y bueno, Action Coach no es solamente una franquicia, sino que es la franquicia más grande a nivel global, más reconocida, que ha ayudado a más clientes a nivel mundial en la industria de business coaching. Nuestra visión es generar abundancia mundial a través de la reeducación en los negocios y por eso todas las personas involucradas en Action Coach decimos que estamos creciendo negocios, cambiando vidas, construyendo y mejorando comunidades, ¿no? ¿Y por qué decimos creciendo negocios, pero sobre todo cambiando vidas? Porque los clientes de Action Coach no son las empresas, no son los negocios, son sus dueños. Y estamos enfocados principalmente a dueños de pymes, justamente acompañarlos en ese trayecto de convertirse en mejores empresarios, en verdaderos empresarios, ¿no? Que realmente se aseguren de tener un negocio. Entonces, pues para ello decimos finalmente que lo primero que hay que definir es, pues, qué es un negocio, porque cuando nos hemos estado enfrente de gente, 30 personas dueñas de empresa, cuando les preguntamos, bueno, para ti, ¿qué es un negocio? Podemos obtener hasta 30 respuestas distintas. Así que si estamos hablando de un estándar, pues hay que definir qué es un negocio, claramente, ¿no? Y para nosotros un negocio es una empresa comercial rentable que funciona sin ti, sin el dueño. Y esto tiene relación justamente con lo que vamos a ver en este webinar de la escalera del empresario. ¿Cuáles son esos niveles por los cuales que hay que ir creciendo para llegar realmente a convertirnos en empresarios? Por eso es que este webinar es principalmente para dueños de empresa, obviamente, que quieren entender, bueno, en qué nivel están, se quieren inspirar, para qué nivel quieren llegar. Seguramente se van a identificar en los niveles que estuvieron también. En fin, entonces si eres dueño de empresa, seguramente que este webinar te va a dejar valor, pero también aquellas personas que tienen un empleo y que se están planteando o incluso que están estudiando y se están planteando si su camino va a ser convertirse en empresarios, pues seguramente que ayuda, bueno, cuál es el camino a recorrer, cuáles son esos niveles que se pueden alcanzar, los escalones que hay que avanzar, en fin, ¿verdad? Y también, claro, para aquellas personas que se identifiquen, quizás que han llegado a los escalones más altos y que quizás están buscando invertir en un negocio adicional, tal vez parte de lo que van a escuchar en este webinar también les puede ayudar a entender cuál puede ser un negocio interesante para ustedes, ¿no? Y de hecho decimos, bueno, si una empresa comercial rentable no funciona sin ti, todavía no tienes un negocio, tienes un autoempleo, que como se podrán imaginar es una de los escalones de los cuales vamos a hablar, porque si no trabaja para ti o no trabaja, perdón, sin ti, no es un negocio, es un autoempleo. Y hay que entender, yo les decía que la idea es acompañar a los dueños de negocio a entender cuál es su rol de dueño, cómo jugarlo mejor. Y entonces empezar a enfocarse en trabajar para el negocio, en la parte estratégica, en hacerlo crecer,
y no solo en el negocio, que es la operación finalmente diaria, del día a día, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, antes de hablar de los 5 niveles del empresario, a mí me gustaría conversar sobre un par. Uno de ellos lo vamos a tocar como quiera aquí, pero uno anterior, que es la parte del estudiante. Cuando somos estudiantes, porque a lo largo del webinar, cuando estemos hablando de los distintos niveles, les voy a compartir un poquito del nivel, les voy a compartir la mentalidad que normalmente se tiene, la relación con el dinero que normalmente se ejerce en esa etapa, las razones por las cuales ha sentido pasar y estar en esa etapa, pero también cuáles son los puntos de quiebre que tal vez nos hagan o nos inspiren a avanzar al siguiente nivel y bueno, algunas estrategias, ¿verdad? O maneras de avanzar. Entonces, quiero empezar con la parte de estudiante, porque creo yo firmemente que deberíamos de mantener una mentalidad de estudiante permanente, de aprendiz por lo menos permanente, ¿verdad? Entendiendo que nuestro proceso de aprendizaje pues nunca termina. Entonces, cuando estamos como estudiantes, ¿cuál es la mentalidad? Pues absorber, entender, escuchar, poner en práctica, en fin, ¿verdad? Definir qué nos gusta, qué no, pero aprender, ¿verdad? Absorber conocimiento. De hecho, la relación con el dinero, pues ahí es que incluso hay que pagar por ello, ¿verdad? Muchos de nosotros, pues, implica una inversión, la educación. Entonces, ahí estamos con esa parte de la relación con el dinero. Definitivamente la razón para estar, pues, es, además del conocimiento, poder aprender a socializar, a tener algunas relaciones, identificar ahí figuras, también quizás a copiar o a inspirarnos, en fin. Y obviamente el punto de quiebre, las razones y estrategias para cuáles avanzar al siguiente paso, pues es sobre todo la necesidad de generar ingresos, ¿verdad? Ahí entonces nos empezamos a plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y muchos, lamentablemente aquí en México, yo estoy en México, en Monterrey, pero he platicado con gente de todo el mundo y les digo, bueno, ¿dónde te enseñan a ser empresario? Y la respuesta global ha sido en ninguna parte. Acá las escuelas siguen, pues, enseñando a ser empleado, a conseguir un buen empleo, ¿no? Y ese es justamente el nivel cero de la escalera del empresario, ¿no? Y ahí la relación, pues, lo vamos a platicar más adelante, pero aquí básicamente hacemos dinero con nuestras habilidades, ¿verdad? El tema de la seguridad o querer sentir cierta seguridad nos puede mantener anclados, pero si no, si logramos liberarnos de eso, avanzamos al siguiente nivel, que es lo que les platicaba del autoempleo normalmente, donde empezamos a hacer dinero por nosotros mismos, pero hay que liberarnos de esa necesidad de control total, porque si no, no podemos avanzar a convertirnos en gerentes, donde va a implicar contratar gente y empezar a ganar dinero ya por manejar pues bienes, personas, tiempo de otros, ¿verdad? Para podernos convertir finalmente en dueños, donde sí, ahí definitivamente lo hacemos a través de otros, dejamos que operen, empezamos a delegar, que operen nuestro negocio, nos liberamos entonces sobre todo de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el apego a un negocio o a lo que por mucho tiempo quizás fue nuestra actividad, nos puede detener e impedir avanzar al siguiente nivel de inversionista, donde ya entendemos que la generación de dinero se puede hacer con dinero, básicamente, ¿no? Entonces, pero hay que cuidar de seguir ampliando nuestra visión para podernos convertir finalmente en empresarios, donde podríamos generar ya ingresos con dinero y tiempo de otras personas, ideas de otras personas, en fin, ¿verdad? Ya incluso alcanzamos cierto nivel de influencia en la comunidad, en la región, en fin. Y bueno, entonces, en la parte de empleado, pues creo que es lo más sencillo de entender, ¿verdad? Es cuando conseguimos un empleo, como les decía, si mantenemos nuestra mentalidad de aprendiz, pues estamos observando y absorbiendo todo lo que nos dice el jefe, lo que vemos en el negocio o en la empresa, para prepararnos para el siguiente nivel, ¿verdad? Poca gente lo hace, pero así deberíamos de estar, sobre todo si estamos pensando eventualmente en que realmente queremos convertirnos en empresarios. Y hay que cuidar nuestra mentalidad, porque como empleados empezamos a darle valor a cosas que no realmente lo tienen, como estatus, etcétera. Pensamos que nuestro ingreso es igual a nuestra riqueza y la realidad pues es que no. De hecho, mucha gente empieza a recibir un ingreso
tiene cierto nivel de gastos, empieza a obtener más ingreso y empieza a aumentar su nivel de gastos. Seguramente ustedes conocen casos como esos, ¿verdad? Entonces nunca logran acumular una verdadera riqueza. Hay que mantener la mentalidad del conocimiento académico. De hecho, todavía aquí a mucha gente persigue todavía más conocimiento académico. Hay gente que dice, bueno, yo tengo ahorita este empleo y estoy persiguiendo hacer un posgrado, una maestría para obtener un mejor empleo que finalmente se traduzca en un mayor sueldo. Pero también es una mentalidad o típicamente hay mucho temor. Hay gente que nunca avanza y la gran mayoría, de hecho, acepta que es por temor, temor finalmente a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación con el dinero? Pues lo más fuerte del concepto es que hay que ganárselo, ¿verdad? Por eso es que pues entregamos tiempo a cambio de dinero, ¿verdad? Pero bueno, hay razones por las cuales tenemos muchos que pasar por esta etapa y es sobre todo acumulación, acumulación de capital, acumulación de conocimiento, acumulación de experiencia, pero aquí hay que tener mucho cuidado de que la experiencia, yo siempre digo que lo mejor que puede pasar a alguien como empleado es tener responsabilidades y tener empleos en distintas áreas de un negocio, ¿verdad? Lo mejor que te puede pasar es estar un tiempo en finanzas, otro tiempo en ventas, otro tiempo en recursos humanos, otro tiempo en operaciones. ¿Por qué? Porque todo eso, como empresario, pues te va a tocar ejecutarlo en algún momento, ¿verdad? Entonces, siempre digo esa parte. Ahora, incluso hay que nosotros ser proactivos y empezar a involucrarnos, ¿verdad? Si no, no necesariamente tenemos que tener un puesto en otra área para empezar a involucrarnos y para empezar a entender, hay que platicar con esa gente que está en esa otra área, en fin, porque hay que cuidar realmente acumular experiencia y no años multiplicados. Yo siempre digo que, bueno, no es lo mismo cuando alguien dice, oye, tengo 30 años de experiencia y cuando empezamos a platicar, pues me dice que de esos 30 pues 25 años ha hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues ¿tienes 30 años de experiencia o tienes un año multiplicado 30 veces como experiencia, ¿verdad? Y para eso también ayuda bastante tener un jefe mentor. Y de hecho la figura del mentor aparece en todas las áreas, si se fijan, de hecho, de nuestra vida, porque cuando somos pequeños tenemos a nuestros padres que nos indican el camino que hay que seguir, cómo hay que comportarnos, y pues nos premian o nos castigan, ¿verdad? Depende de lo que hagamos. Cuando estamos en la parte de estudiante, el nivel que hablábamos hace unos minutos, pues tenemos al profesor que también nos orienta y además tiene el mecanismo de control que es el examen para definir si pusimos atención a lo que tendríamos que haber puesto atención. Así que como empleados, pues tenemos también a nuestro jefe, idealmente que sea un buen jefe mentor, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de quiebre? Pues definitivamente mayor seguridad, ya empezamos a ver que el sistema de cómo funcionan esas adquisiciones, que las empresas se empiezan a dar, las reestructuraciones, etcétera, pues ya no necesariamente nos brinda la seguridad que pensábamos nos tenía ahí, y ahí es cuando empezamos entonces a pensar en hacer algo más, ¿verdad? Y bueno, empezamos a pensar en estrategias, herramientas que nos puedan ayudar a salir de empleados y entonces le empezamos a pedir apoyo a nuestra familia, a nuestra pareja, ¿verdad? También cuando estamos en los 40 años o cerca de esos 40 años hay dos maneras de verlo. Hay gente que dice, oye, yo quiero lanzarme antes de cumplir mis 40 años. ¿Por qué? Porque quizás todavía no alcanzo a adquirir los compromisos más fuertes a nivel familiar, financiero, etcétera. Entonces creo que es una buena alternativa, pero hay también quien dice, ¿sabes qué? No, yo prefiero hacerlo a partir de los 40 porque por lo menos ya acumulé esta experiencia, estos conocimientos, este capital, todo lo que habíamos hablado. Entonces, de hecho, a nivel general se habla que más o menos los 40 son una edad en la que típicamente la gente emprende también, alrededor de esos 40 años. Entonces, pues bueno, esos son algunos indicadores, ¿no? Y empezamos a pensar en la parte financiera. Si fuimos disciplinados, quizás lo podríamos hacer con capital propio, pero si no, pues nos va a tocar hacer o pedir un préstamo familiar, un préstamo bancario. Obviamente mi recomendación es, como les decía, aprovechar al máximo esa etapa, empezar a aprender de distintas áreas, empezar a generar más relaciones, entender bien cuáles son los objetivos que tendríamos para lanzarnos a nuestra aventura empresarial, y sobre todo si
Si una de tus metas es aumentar tu riqueza, tu patrimonio, definitivamente una recomendación es que te lances. ¿Por qué? Porque se dice que a nivel global, pues menos del 15% de la población mundial es empresaria y sin embargo más del 70% de los millonarios son dueños de su propio negocio. Así que, pues bueno, si ese es uno de tus objetivos, definitivamente habría que lanzarse. ¿Y a dónde te lanzas? Pues bueno, pasas de empleado generalmente a tener un autoempleo. ¿Por qué generalmente a un autoempleo? Porque aquí empezamos a caer en algunos vicios, en algunos errores. Por ejemplo, uno muy común es poner un negocio de lo que sabemos hacer. Y entonces así es como el mecánico que trabaja en un taller, pues dice, no voy a poner una escuela, no voy a poner una empresa de logística, lo que voy a poner es mi propio taller mecánico. ¿Pero qué sé hacer? Arreglar motores. ¿Qué sé de contratar personal, de hacer marketing, de que tengo que pagar impuestos, de que tengo que manejar las finanzas, en fin? Y entonces, pues, empezamos a tener nos empieza a afectar en nuestra mentalidad y en nuestra realidad. Decimos nosotros que job, trabajo o empleo en inglés, pues significa simplemente Jobs over Brock, porque justamente pensamos que la cartera del negocio es la cartera personal, así que igual que cuando estábamos empleados, nuestros ingresos hacen match con nuestros egresos y pues nunca salimos de ahí, ¿no? También hay que tener mucho cuidado de tener ese sentimiento de control excesivo porque sentimos que somos los únicos que lo pueden hacer bien, que lo pueden hacer mejor, que se pueden garantizar la calidad, en fin, y nos enfocamos entonces en la actividad, ¿no? Hace poco, por ejemplo, contraté a una persona bueno, una empresa, ¿verdad? Para que vinieran a poner una película en las ventanas de mi casa para evitar el calor extremo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que si bien una persona fue la que me estuvo dando seguimiento en cuanto a la cotización, etcétera, cuando vinieron a hacerme primero la demostración del servicio, pues vino acompañada del dueño. Ahí nos pusimos de acuerdo, contraté, finalmente vinieron a instalar, vinieron un sábado a las 9 de la mañana, venía la misma persona que me hizo la cotización, venía con el instalador y con el dueño. Entonces yo digo, bueno, esta persona, el dueño, pues claramente está todavía en la parte de autoempleado, a pesar de que tiene incluso gente que hace la tarea, pero ahí está, ¿no? En un sábado a las 9 de la mañana. Entonces, difícilmente va a poder crecer. Y la relación con el dinero entonces es que hay que hacerlo, ¿verdad? Antes había que ganárselo simplemente, a lo mejor cumpliendo un horario, ahora hay que hacerlo justamente consiguiendo los clientes, los proyectos, etcétera. Y algo muy importante que aprender en esta etapa es entender cómo funcionan los organigramas. La gente que hay que contratar, a las cosas que habría que delegárselo, definitivamente la parte financiera, la contabilidad. Empezamos a entender también que algo que no puede parar nunca es la parte de marketing, de ventas, pero bueno, también nos vemos muchas veces pues trabajando y trabajando arduamente, ¿no? Y para empezar a pensar en trabajar más inteligente, deberíamos de poner atención al uso de la tecnología, porque solamente de esta forma podríamos pensar en que todo esto esfuerzo y al habernos lanzado a esta siguiente etapa, pues se traduzca en ingresos en la parte financiera, en el dinero, ¿no? Que podamos generar. Y aquí hay que tener cuidado también que nuestros objetivos personales no se pongan solamente como el objetivo del negocio. Por ejemplo, hablaba con una persona que me platicaba que dejó su empleo y que puso su negocio y me decía, yo ganaba el equivalente a $4,000 al mes como empleado. Dice, entonces cuando yo puse mi negocio, pues ese era mi objetivo, lograr $4,000 al mes, ¿verdad? Y me platicaba que llevaba 4 años siendo cliente de un Action Coach y yo le decía, oye, bueno, ¿cuál fue el mayor impacto? ¿Cuál ha sido el mayor impacto que has tenido? De hecho, me lo topé en un evento de networking, ¿verdad? Y me decía, bueno, de entrada, gracias al acompañamiento de Action Coach, estoy aquí en este evento, estoy buscando más proyectos, dice, y lo que antes eran $4,000, ahora, dice, mi mentalidad y mi objetivo y mi piso mínimo de mi negocio es el equivalente a 40,000, bueno, eran como $36,000, básicamente, ¿no? O sea, 9 veces lo que había pensado inicialmente. ¿Por qué? Porque antes simplemente había visto su negocio como una actividad
para sustituir los ingresos que perdió al dejar de ser empleado. Y así pues no funciona el negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? Ese sub y baja, porque cuando estás justamente con ese nivel de apenas suficiente para cubrir tus costos, tus gastos, etcétera, pues estás, a veces tienes mucho ingreso, luego se baja a cero, etcétera. Entonces, esa incertidumbre es la que te hace quizás empezar a buscar estrategias para avanzar, ¿no? Y estrategias como empezar a tener una visión, dejar de pensar en una sustitución de ingresos y más bien una generación de ingresos, poner metas más grandes, entender y armar el organigrama, definir los perfiles de puestos, cómo funcionaría a términos generales y cuáles son los indicadores, cómo se voy a medir. Y una vez que tengo eso de, ok, así estaría estructurado, así funcionaría, estas serían las funciones, etcétera, cómo recluto al personal, ¿verdad? O sea, cómo encuentro a las personas adecuadas para eso, para que de esa manera, pues deje de ser autoempleado y empiece a gerenciar gente, que entre en la etapa de gerente, donde ya empiezo a incorporar personas, idealmente a las que les voy a ir delegando la operación, ¿verdad? Aquí pues la mentalidad es, ok, bueno, ya empecé a lograrlo, ¿verdad? Empecé a ampliar mi visión, entendí que pues más grande puede ser mejor. Hay gente eh, que solamente así empieza a entender, bueno, que ya se empieza a liberar de tiempo para lo que es importante, a lo mejor para ir a llevar a los hijos al colegio, a recoger al colegio o no perderse los cumpleaños, etcétera. Empiezan a ver que más grande es mejor, pero también hay que tener mucho cuidado con la mentalidad de que nadie es tan bueno como yo, porque de hecho mucha gente se queda en esta etapa y no crece y no abre sucursales, etcétera, porque para ellos crecer es más trabajo, ¿verdad? Y multiplicarse y pues no se pueden multiplicar y entonces lo ven muy complejo y ahí se quedan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. ¿Y cuál es la relación con el dinero? Hay que empezar a controlar, ¿verdad? Los flujos, en fin, los gastos, en fin, empezar a tener ese control más claro, es la relación que se empieza a tener. Y obviamente las razones por las cuales hay que estar en esta etapa e ir avanzando, pues es aprender a formar equipos, aprender a definir y ejecutar sistemas y sobre todo a tomar decisiones clave, ¿verdad? Que realmente enfocarnos en la parte financiera otra vez, que realmente los resultados sean, que el negocio sea rentable, ¿verdad? De hecho, en Action Coach, cuando hacemos un acompañamiento con los dueños de negocio, los dos indicadores que se miden es qué tan más rentable está haciendo tu negocio, cuánto más dinero te estás llevando al final de la fiesta y qué tanto menos tiempo en el día a día y en la operación le estás dedicando, ¿verdad? Esos son los indicadores. ¿Y cuál es el punto de quiebre? Pues cuando te das cuenta que trabajar duro pues no te va a llevar a ningún lado y tienes que empezar a pensar en trabajar de manera más inteligente. Y entonces para salir de ser el gerente que ejecuta también, pues hay que empezar otra vez a definir los sistemas, a desarrollar nuestro liderazgo efectivo, a tener y definir las personas clave para incluso, bueno, para convertirnos en un gerente general en principio, de hecho, ¿no? O pensar incluso eventualmente en delegarlo y buscar a alguien que funja como gerente general. Y bueno, de esa manera podemos avanzar ahora sí al siguiente nivel, que es de dueño. ¿Ah? Y como dueño, pues incluso aquí, como vemos, puedes estar participando ya en algunas reuniones donde no necesariamente tú las tengas que dirigir, no seas tú el que presente lo que está ocurriendo en la empresa, sino tu equipo, incluso quizás tu gerente general, sea quien te presente y que tú estés más enfocado en los números y en los indicadores que te hagan sentido para la parte estratégica. Aquí empiezas a desarrollar definitivamente una mentalidad de liderazgo, de sistemas, tienes quizás a un gerente general y empiezas a ver a tu negocio como un activo generador de ingreso pasivo. Y como ves tu negocio como un activo generador de ingreso pasivo, empiezas a pensar en otro tipo de activos que te puedan generar también ingresos pasivos, ¿verdad? Estás enfocado en la parte del nivel estratégica. Y tu relación con el dinero, pues es de recibir. Ya no hay que ganárselo, ya no hay que hacerlo, ya no hay que controlarlo, hay que recibirlo de alguna manera a través de pues el equipo que está operando tu negocio, o más bien de los sistemas que operan tu negocio y tu equipo que ejecuta los sistemas que operan tu negocio, ¿verdad? Y como les decía, las razones aquí pues es empezar a pensar y a generar activos, empezar a imaginarnos un nuevo estilo de vida, eh, incluso empezamos para aquellos que son los emprendedores seriales, como les llaman, ¿verdad? Pues empezar
a liberarnos de tiempo para pensar en un nuevo negocio o tiempo para hacer lo que más nos guste, que puede ser simplemente leer. Yo recuerdo un caso de un cliente que él decía, ¿sabes qué? Mi sueño siempre había sido ser cantante de ópera, y lo hago bien, entonces pues me voy a enfocar en eso. Y entonces decidió montar sus propias eh, pues, obras, ¿verdad? Donde él era el protagonista, ¿no? Porque ahora ya tenía tiempo y además dinero para poder hacerlo, ¿verdad? No sé qué tanto negocio, qué tan rentable fue eso, pero bueno, era su pasión, era su sueño y finalmente logró librarse de tiempo y recibiendo el dinero, ¿no? Y entonces el punto de quiebre también, pues es empezar a pensar en ese semi-retiro, ¿no? De alguna manera, empezar a hacer ahora sí lo que realmente nos puede apasionar sin que la parte de los ingresos pues, sea un factor. Y bueno, pues algunas estrategias definitivamente es acumular capital, aprender a hacer dinero con dinero, a empezar a encontrar oportunidades a las personas adecuadas que pueden liderar nuestros negocios para podernos liberar. Y de esta manera, que de hecho parte de estas estrategias pues empiezan a hacer match con la mentalidad de inversionista, que como inversionista, pues te empiezas a enfocar otra vez en activos, generadores de ingresos, idealmente de ingresos pasivos, ¿verdad? Porque ya pasaste la etapa de generar. De hecho, yo me encuentro en esta etapa como inversionista. Bueno, les voy a comentar un par de ejemplos que veo, ¿verdad? En algunos negocios en los cuales estoy involucrado. Y la mentalidad es simplemente invertir. Empiezas a pensar en términos de inversión, ¿verdad? Aprender a hacer dinero, incluso empiezas a pensar en vender negocios o vender parte de los negocios, te empiezas a apalancar, y piensas, oye, la verdad es que tengo el capital, pero empiezo a ser más atractivo para los bancos, me empiezan a dar tasas, mejores tasas, o para personas también, y empiezo a aprovechar ese apalancamiento que puedo tener en la parte financiera. Obviamente hablamos también del apalancamiento del tiempo de los demás, ¿verdad? Que es para aquellos que nos están escuchando en España, apalancamiento es simplemente hacer más con menos, ¿verdad? Y siempre nuestro foco está en la rentabilidad sobre nuestra inversión. Y entonces la relación que tenemos con el dinero es de crecerlo. Es decir, ya logramos acumularlo, pero ahora hay que no solo mantenerlo, sino crecerlo, ¿verdad? Y algunas de las razones que tenemos aquí es porque ya queremos generar realmente una riqueza real. Empezamos a pensar en alternativas de generar rendimientos que para otros podrían ser increíbles, ¿no? En rendimientos del 200% de nuestro capital, porque empezamos a aprovechar ciertas oportunidades. Por ejemplo, se habló mucho que en la crisis del 2008, ¿verdad? En la parte de vivienda, de bienes raíces de Estados Unidos, pues si ustedes vieran las operaciones que se realizaron en Manhattan, por ejemplo, que por millones y millones de dólares, que parecía una locura, pero la gente que lo estaba comprando era gente que tenía capital y se podría aguantar 5 años o lo que tendría que aguantarse para poderlo vender, ese activo que sin duda iba a ser interesante, y lo pudo vender al doble de lo que lo compró, en algunos casos más, ¿no? También se empieza a pensar en otros negocios, y el ejemplo que les ponía de bienes raíces, también se empieza a pensar en tema de mercado de valores ahora con todos estos activos alternativos, ¿verdad? Criptomonedas, en fin, pues hay acciones, en fin, ¿no? Y aquí, pues obviamente, ¿en qué momento nos empezamos a imaginar que podemos avanzar? Pues es cuando empezamos a pensar que somos capaces de comprar a lo mejor otros negocios que vemos que tienen potencial, poner a los jinetes, como decíamos, de la gente que lo pueda llevar bien, y venderlo. En la parte de bienes raíces igual, comprar, renovar, darle el valor agregado y poderlo vender, siempre buscando un retorno, ¿no? Esa es nuestra mentalidad y eso es nuestro punto de equilibrio, perdón, nuestro punto de quiebre. Y bueno, algunas estrategias aquí es pensar entonces en armar una estructura corporativa. De hecho, a nivel mundial están en boga todas estas family offices, es decir, oye, vamos a manejar correctamente nuestro capital, abrirnos a oportunidades, quizás empezar a pensar en vender participación de nuestras empresas o a comprar al por mayor, vender al menudeo. Por ejemplo, en temas de bienes raíces hay gente que compra lo que le llaman los macrolotes, ¿no? Normalmente pensamos en bienes raíces, alguien que compra una propiedad ya hecha y recibe un retorno porque lo pone en arrendamiento, pues eso es un retorno muy bajo.
hay gente que construye esa propiedad y entonces al vendérsela a esta persona obtuvo un mayor rendimiento, ¿verdad? Pero hay gente que le vendió el lote a la persona que construyó y ahí obtuvo un mayor rendimiento, y hay gente que compró un macro lote que lo dividió en 200 lotes, como el que le vendió a esta persona que construyó, que después le vendió a esta persona que puso un arrendamiento. ¿Y quién creen que se lleva eventualmente el mayor porcentaje de rendimiento? Entonces, cuando empiezas a tener ese tipo de capacidad, te empiezan a llegar esas oportunidades, ¿verdad? Y bueno, de esa manera, de inversionista te conviertes finalmente en empresario, donde ya ves más allá de la parte de tu tiempo, más allá de la parte de tu dinero, más allá de la parte de la utilidad de tus negocios, empiezas a pensar quizás en un legado, en el impacto que puedas tener en tu comunidad. De hecho, por eso, muchas personas que ya son empresarias, que ya tienen sus negocios, que ya tienen sus ingresos de alguna manera resueltos, les llama la atención llevar el negocio de Action Coach a su región, porque es una manera de devolver a su comunidad. Dicen, oye, es un negocio con el cual puedo ayudar a otros empresarios a recorrer más rápidamente ese camino. Y además, al ser una franquicia y estar estandarizado, puedo contratar personal que la franquicia maestra me lo va a preparar para que opere mi franquicia y yo realmente, pues, participar simplemente viendo el impacto positivo que está generando en la comunidad, pues para ellos puede ser interesante también llevar Action Coach a su región, ¿verdad? Entonces, la mentalidad aquí, pues, es aumentar el capital, pensar entonces en tener ya acciones más que propiedad de algún negocio. Obviamente empiezas a cuidar y a construir muchas veces o a lograr que trascienda tu reputación. Te conviertes en visionario, te conviertes en referente de tu comunidad. Ya alguien te quiere entrevistar, en fin, cuando has llegado a estos niveles, ¿verdad? La relación con el dinero, pues, es hacer dinero con el dinero de otros, ya incluso con ideas, con tiempo, con muchos recursos de otras personas, porque ya toda esta, tu visión, tu reputación, lo que has logrado, te respalda finalmente, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, como les decía, logras un nivel importante de influencia, tienes acceso a información crítica de mucho valor, ya eres percibido como una persona de logro y quizás te empiezas a enfocar, como les decía, en devolver algo a la comunidad y te empiezas a involucrar en temas de beneficencia o de contribución. Lo que te mueve quizás ya es más la contribución. Si estás en este nivel, felicidades, y si quieres seguir ampliando todo esto, quizás un negocio como llevar Action Coach a tu región puede ser interesante para ti, ¿verdad? El punto de quiebre aquí, pues, es aprender quizás a conseguir inversionistas, ¿verdad? Y bueno, es preguntarte, ¿qué más hay? Cuando tu mente empieza a pensar en retribuir, en la influencia y finalmente en dejar un legado, perdón, quizás es el síntoma eh, de que has alcanzado este nivel, ¿verdad? Y bueno, simplemente ahí, aquí resumiendo, de hecho, nosotros tenemos Action con una metodología de los 6 pasos de cómo ir avanzando primero a tener una empresa rentable que funcione sin ti. Y bueno, no lo vamos a platicar aquí, eso es tema para otro webinar que seguramente tienes ya acceso o vas a tener acceso, o pide el acceso finalmente a ese otro webinar. Pero bueno, justamente son estos 6 pasos, ¿no? Para tener estos resultados y construir esta empresa con este concepto, que es el dominio, la parte del nicho, que es dejar de competir por precio, el apalancamiento, de hacer más con menos, armar un equipo que logre la sinergia y finalmente puedas cosechar los resultados, y vas logrando ciertos hitos y se va relacionando con uno de los escalones del empresario, de la escalera del empresario, cada uno de estos conforme vas evolucionando, ¿no? Empieza a eliminar el caos, empiezas a tener un flujo efectivo constante, empiezas a volverte gerente, empiezas a armar ya la estructura para el crecimiento y entonces actúas como dueño una vez que liberas el tiempo, que tienes gente que opera tu negocio como una máquina bien aceitada y entonces tienes incluso a un gerente general y entonces te conviertes ya en inversionista, empiezas a ver otros activos y finalmente como empresario pues ves tu negocio como un activo generador de ingresos pasivos y puedes aprovechar para generar otros negocios con otras ideas, tiempo, recursos de otras personas también, ¿no? Y te puedes enfocar en tu propio crecimiento personal y o nuevos negocios, otra vez teniendo una empresa comercial rentable que funciona sin ti. Así que ojalá te haya inspirado, haya logrado ayudarte a entender en qué etapa estás, en qué nivel, qué sigue para ti.
Y bueno, yo te puedo poner ahí algunos ejemplos. Yo te decía, yo estoy en la parte de inversionista. Como inversionista, por ejemplo, participo en un negocio, el cual la persona, después de haber intentado otros negocios, incluso los intentó combinar con un empleo, pues no le funcionó, identificó que quizás la parte de los socios no los había elegido correctamente, pero eso aprendió, otra vez tuvo la mentalidad de aprendiz, aprendió lo que funcionaba, lo que no funcionaba, siempre tuvo claro que no necesariamente debería ser algo, una actividad que ella tuviera que realizar. Terminó poniendo un negocio con el que pues rápidamente tuvo que ser gerente porque tuvo que contratar a personas que realmente hicieran las operaciones. Le fue muy bien, llegó, podríamos decir que alcanzó su nivel de dueña, pero cuando a mí me interesó convertirme en inversionista fue porque logró sistematizar, por cierto, obviamente, claramente ella es cliente de Action Coach, entonces ella logró sistematizar esto al grado que lo convirtió en franquicia. Y entonces ya como franquicia, oye, ya está aprobado. De hecho, cuando yo invertí ya tenía un par ella de franquicias otorgadas que ya estaban funcionando y ahí yo validé que definitivamente su modelo estaba aprobado y entonces entré como inversionista. Ella también entendió, y esto es algo importante para ustedes, puedes ir migrando en algunos otros negocios y retomando o dando un paso atrás. Hay que tener cuidado que no sea en el mismo negocio que estás construyendo, que vayas cambiando. Por ejemplo, ella definitivamente ya era dueña en su negocio cuando hablábamos de tener la sucursal propia, pero a la hora de convertirse en franquiciataria maestra y empezar a vender, pues ella se tenía que asegurar y se involucraba además demasiado en temas de la parte visual, operativa, de hacer las compras de los equipos, ¿verdad? Que se iban a poner, instalar el punto de venta y luego asegurarse que las franquiciatarias y los franquiciatarios siguieran el estándar, en fin, pues ahí volvió a ser quizás autoempleada por un tiempo, pero con el aprendizaje que tuvo, pues quizás en el primer negocio le tomó 5 años y en un año y medio acá logró volver a estar en la parte de dueño. Rápidamente se convirtió en gerente, identificó las personas que necesitaba, los puestos, no los encontró a la primera, pero entendía que, como decimos en Action Coach, hay que contratar lento, pero despedir rápido y hasta encontrar el personal adecuado. Y hoy por hoy puede decir que es dueña de los dos negocios que tiene, de sus sucursales propias y de su franquicia maestra. Y por eso, bueno, con esa satisfacción y con eso validado, pues yo me interesé como inversionista, ¿no? Y bueno, así hay muchos otros ejemplos que pudiera compartirles, sobre todo en los que he invertido, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y bueno, como dice sobre todo Richard Branson, ¿no? Dice, cuando puedes aprender o cuando aprendes a llevar un negocio de manera exitosa, no hay razón por la cual no puedas tener muchos negocios al mismo tiempo, pues ya que los principios son los mismos. Y bueno, a partir de aquí, ahora sí, hay distintas direcciones en las que puedes tomar, ¿verdad? Las que puedes seguir, cuáles son tus opciones, te estarás preguntando. Y aquí yo te diría, bueno, hay gente que dice, oye, yo ya tengo mi negocio, ya, ok, con este aprendizaje ya vi más o menos el nivel en el que estoy, en el que quiero continuar y voy a intentarlo por mi propia cuenta, voy a empezar a poner en práctica todo esto y está bien, ese es un camino. Y el otro camino que alguien diga, oye, pues a mí me interesa hacerlo, pero mayor escala, más rápido, haciendo más eficiente, quizás esas personas, pues valdría la pena que se dejen acompañar de un action coach si son dueños de negocio y quieren crecer en su negocio actual. Y si es así, pues la buena noticia es que les quiero regalar una sesión gratuita para que un action coach, alguien que está validado por nosotros, que tiene acceso a nuestra metodología, les pueda dar una sesión para diagnosticar en qué etapa están, cómo están, identificar los retos que tienen y después de eso, pues compartirles quizás un poco de cómo pudiera acompañarles para que alcancen su objetivo lo más rápido posible. Pero también si tú más bien te llamó la atención y estás en búsqueda de tener tu primer propio negocio, por ejemplo, si estás en un empleo a nivel ejecutivo o algo, pero no has tenido experiencia como empresario y quieres lanzarte y quizás el tema de consultoría, asesoría, todo esto te ha llamado la atención, te ves tú haciéndolo, quizás dices, bueno, para mí sigue el autoempleo, está bien, pero pues puedes hacerlo por tu propia cuenta y
pues con todas las incógnitas que seguramente tendrás, o te puedes apalancar de un modelo probado como el de una franquicia. Entonces, para ti puede ser interesante investigar sobre la franquicia. También, si tú dices, oye, yo quiero un negocio, pero no me interesa un autoempleo, sino más bien quiero por lo menos arrancar de gerente, también la franquicia puede ser, porque como te decía, tenemos un modelo en el cual te ayudamos a elegir a las personas adecuadas que operen la franquicia para ti. Y en ese mismo modelo, si eres un empresario que ya ha alcanzado cierto nivel y que está más interesado en el legado, en tener un negocio que lo pueda trascender, que lo convierta en un referente en su región, y quieres identificar si no tenemos presencia y si está disponible el territorio ahí en tu región, también te recomiendo que escanees este código para que conozcas más de la oportunidad de negocio de la franquicia. Así que, pues bueno, sin más, espero que les haya dejado valor. Agradezco por aquí sus comentarios y bueno, seguiremos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.